Estamos en comunicación de videollamada con Héctor Bernardo. Héctor es periodista y además analista político internacional. Héctor, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Héctor, ¿qué significa esta diferencia y que ninguno de los dos candidatos haya podido llegar a superar el 50% y que llegue próximamente un balotaje? Bueno, lo primero que hay que entender es que Brasil está totalmente polarizado entre estos dos proyectos que son totalmente antagónicos, ¿no? Recordemos que en 2003 comenzó el proyecto encabezado por Luis Ignacio Lula da Silva, el proyecto del Partido de los Trabajadores, que luego continuó con Dilma Rousseff, y que fue un proyecto de unidad latinoamericana, que fue un proyecto de recuperación del trabajo, de soberanía política, de independencia económica, de recuperación de Brasil como una de las grandes potencias de la región. Solo por dar algunos datos, durante los gobiernos del PT se generaron 22 millones de puestos de trabajo, se sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza. Brasil salió del mapa del hambre, que es un mapa que registra la FAO, esta Organización de Naciones Unidas, y los sueldos de los trabajadores brasileños se recuperaron. También la desocupación, cuando Lula terminó su gobierno, la desocupación estaba en el 7%. Hoy la desocupación en Brasil está alrededor del 12%. Brasil volvió al mapa del hambre, 33 millones de brasileños padecen hambre, 125 millones de brasileños padecen inseguridad alimentaria y bueno, ha habido una destrucción, una demolición de todas las políticas públicas. La más evidente y la que es conocida por la mayoría en el mundo, ¿no es cierto? No solo en Brasil, es lo que se hizo con la pandemia, ¿no es cierto? 34 millones y medio de brasileños se contagiaron de COVID y 686.000 brasileños perdieron la vida por esa enfermedad que el presidente Jair Bolsonaro llamó una gripeciña, ¿no? Una Claro. gripecita. Sí, que la Eh, desestimó en su comienzo, claramente. Totalmente, y que hizo incluso campaña antivacuna, ¿no? Él durante mucho tiempo hizo una fuerte campaña antivacuna, no solo que la desestimó, sino que atacó todas las campañas de salud pública. Claro. En educación también ha hecho un desastre, porque no cabe otra calificación en lo que es la educación pública del gobierno de Bolsonaro. Según los datos oficiales, en los últimos 2 años, el 40% de los chicos que tienen entre 5 y 7 años en Brasil no aprendieron a leer ni a escribir. O sea, 4 de cada 10 niños brasileños, que son además de los sectores pobres, ¿no? Porque los otros 6, no todos están dentro de los sectores más pudientes, pero sí una gran parte. Claro. 4 de cada 10 niños brasileños no aprendieron a leer ni a escribir durante los últimos 2 años. Y Héctor, son Eh, cifras contundentes las que estás mencionando y pese a todo esto estamos hablando de un porcentaje casi del 44% para el actual presidente. ¿Considerás que es una cifra muy alta la que obtuvo? Sin duda, es una cifra muchísimo más alta de la que daban la mayoría de las encuestadoras, ¿no? Las encuestadoras señalaban que Bolsonaro tenía un piso de un 34, un 35%, y las que más le daban mayor intención de voto decían que iba a llegar a un 38%. Sin embargo, llegó a un por ciento de los votos. Pero recordemos que Bolsonaro tiene un sector muy fuerte que lo sigue, que es el sector evangélico, ¿no? Ese sector evangélico que representa alrededor del 30% del padrón electoral, es casi todo de Bolsonaro. Ujú. Digamos, en su gran mayoría ese sector evangélico responde a Bolsonaro. O sea, ya parte de una base muy importante teniendo ese apoyo, a Claro. lo que se fue sumando sectores conservadores, sectores vinculados a los militares, sectores vinculados a las policías, a los sectores más reaccionarios y a los sectores donde la economía ha funcionado mejor, que es en el sur de Brasil. Brasil quedó muy marcadamente dividido entre el sur y el norte, el noreste, Ujú. donde
en el sur los votos estuvieron concentrados a favor de Bolsonaro y en el norte, noreste estuvieron concentrados a favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Y Héctor, estamos hablando de un contexto político que tan solo meses atrás era impensado. Estábamos hablando de un Lula completamente vedado, preso, una situación muy distinta a estas elecciones que se vivieron el domingo pasado. ¿Qué análisis haces al respecto? Bueno, como señalábamos al principio de la charla, Luis Ignacio Lula da Silva fue el líder de uno de los procesos populares más importantes de Brasil, que continuó con Dilma Rousseff y que fue interrumpido por un golpe de Estado. Esto hay que remarcarlo, ¿no? Hubo un golpe parlamentario en 2016 contra Dilma Rousseff, que sacó al PT y interrumpió ese proceso popular que existía en Brasil. Ese golpe parlamentario continuó de la manera que continúan hoy los golpes en la región, que es a través del lawfare, a través de la persecución mediática, persecución política, utilizando los medios y la justicia contra Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelándolo arbitrariamente. Recordemos que el fiscal que lo acusó, el fiscal Dalañón, dijo: no tengo las pruebas, pero tengo la convicción de que Lula cometió el delito, ¿no? Entonces, cuando a alguien lo acusan, lo tienen que acusar con pruebas, claro, no con convicción. Totalmente. Y el juez Moro, en su fallo, pone: lo condeno por hechos indeterminados. O sea, no llegó a determinar que Lula había cometido algún delito, pero igual así fue condenado. Claro. Y además lo proscribió. La proscripción de Lula permitió que Jair Bolsonaro en 2018 sea electo presidente, y no casualmente luego el juez Moro, el juez que lo condenó y el juez que permitió la llegada al poder de Jair Bolsonaro, asumió como ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. La última, bueno, Héctor, para no quitarte tanto tiempo y agradeciendo tu momento de compartir aquí con nosotros en Noticiero 9, ¿qué expectativas hay de aquí hasta el próximo 30 de octubre cuando se lleve adelante el balotaje? ¿A quién le va a costar más captar los votos y qué terreno político podemos esperar en los próximos días? Bueno, como ustedes muy bien señalaban en el informe antes de que empecemos a charlar, Lula quedó muy cerquita de llegar a ese 50% que necesita para ganar. Sacó un 48,4% de los votos, o sea, necesita menos de 2 puntos para ser presidente. Los que salieron tercero, Simone Tebet, y cuarto, Ciro Gómez, Simone Tebet sacó 4,17 puntos y Ciro Gómez sacó un poco más de 3 puntos. Entre esos 7 puntos que sacaron el tercero y el cuarto, Lula tiene que conseguir solamente 2 para ser presidente, mientras que Bolsonaro tendría que conseguir prácticamente los 7 puntos de ese electorado. Entonces, todo indicaría que además los seguidores de Simone Tebet en gran medida tienen un discurso ecologista, ¿no? Que era el discurso fuerte de ella, el discurso de defensa de la Amazonía. Y hoy por hoy Bolsonaro está con el agronegocio destruyendo la Amazonía. Entonces ese sector es casi imposible que apoye a Bolsonaro. La mayoría de los votos de quien salió tercera y sacó 4 puntos van a ir a Lula, o todo indicaría, la lógica indicaría que van a ir a Lula, y Lula conseguiría los puntos que necesita para terminar, para lograr ser presidente nuevamente de Brasil. Claro, y además Bolsonaro tendría la tarea titánica de lograr el atractivo de que participen aquellos que no lo hicieron en esta primera vuelta, que realmente no suele pasar en la mayoría de las elecciones. Así es, generalmente en las segundas vueltas participa menos gente de la que participó en la primera vuelta, porque se mantienen los votos de los 2 candidatos que van al balotaje, pero los que salieron más abajo muchas veces no van a participar, una parte importante de ese sector. Pero bueno, de ese sector, si Lula consigue una parte pequeña, ese 1,7 que necesita para ganar, va a ser el nuevo presidente de Brasil. Héctor, muchísimas gracias por este momento y seguramente volveremos a conversar en los próximos días. Quedo a disposición. Héctor Bernardo, él es periodista y analista político internacional y pasaba aquí en esta edición de Noticiero 9 al mediodía. Breve pausa y ya regresamos.